Hoy, muy bienvenidos. Todos somos bienvenidos a este lugar, ¿verdad? Que venimos con ese corazón pues, para glorificar a Dios, para estar en su presencia, para estar pues, en sus asuntos. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Pues hoy es día de celebración, ¿verdad? No estamos de fiesta. Hoy celebramos bautismos y es un motivo de gozo, un motivo de alegría, porque el bautismo en agua es el cumplimiento de una de las órdenes que nos dio el Señor, ¿verdad? Dijo que fuésemos, que somos discípulos y nos bautizásemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice. Por eso, pues, hoy estamos celebrando esto. Hoy estamos celebrando que hay nuevos discípulos, que hay nuevas personas que han venido pues, de muerte a vida, ¿verdad? Que han pasado de las tinieblas a la luz y que hoy pues lo manifiestan bautizándose en agua. Vamos a ir a un pasaje que es muy conocido y que lo he mencionado, que está en Mateo capítulo 28, la Gran Comisión, ¿verdad? Vamos a ver y analizar este pasaje, Mateo 28, versículos 18 al 20. Versículos 18 al 20. ¿Qué capítulo, perdón? Capítulo 28 de Mateo. Es la última parte del libro de Mateo. Donde Jesús da esas instrucciones a sus discípulos. ¿Lo tenemos todos? Amén. Vale, pues dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Padre, queremos, Señor, oír tu palabra, queremos recibirla, por tanto, la amamos en este momento para que tu Santo Espíritu haga esa obra. Señor, que no oigamos lo que habla el hombre, oigamos lo que está en tu corazón y quieres transmitir a nuestros corazones. Te pedimos, amado Dios, que el hombre sea un canal simplemente, el cual uses tú para hablar a tu iglesia. Que podamos, Señor, recibir la palabra en lo profundo y que tu palabra tenga el efecto poderoso por el cual envías. Muchas gracias. A ti la gloria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aquí vamos a ver 3 puntos importantes en este pasaje que hemos leído. Creo que hay, aunque lo podemos enfocar de diferentes maneras y podemos centrarnos también en ciertos aspectos particulares de estas instrucciones que dio Jesús a sus discípulos. Pero yo propongo que lo veamos con 3 puntos importantes. Uno es la posición de Jesús. Jesús habla de una posición que él tiene. En base a esa posición, Jesús da una orden, Jesús da unas instrucciones. Pero también en la parte final, Jesús da una promesa. Por tanto, el primer punto que veremos es esa posición de Jesús. Dice: toda potestad me es dada, tanto en el cielo como en la tierra, tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito terrenal, en toda esfera, en todo ámbito, en todo aquello que ha creado Dios. Jesús está en el lugar de suprema autoridad. Toda potestad me es dada, todo poder. La posición más elevada es en la cual Jesús ahora mismo está sentado. Vamos a ver algunos pasajes. Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 12. Filipenses 2, del 9 al 11. Los versículos anteriores hablan de la humillación de Cristo, cómo Él fue obediente al Padre para venir a este mundo, hacerse hombre, venir a este mundo, y en la condición de hombre
ir a una muerte cruel, a una muerte de cruz, una muerte de mucho sufrimiento por salvarnos a nosotros. Y después de esta humillación de Cristo, después de ser muerto en esa condición de hombre, resucitó, y ahí pues viene la exaltación de Cristo, ¿verdad? Versículo 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó. ¿Hasta dónde? Hasta lo sumo. No hasta la mitad, no hasta una tercera parte, un tanto por ciento. Lo exaltó hasta lo más alto, hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay nombre, no hay posición, no hay autoridad, no hay lugar, no hay estatus que esté por encima, excepto, dice en otro lugar, aquel que sujetó a él todas las cosas, que es el Padre, ¿verdad? Pero bueno, dice, por el cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda rodilla se doblará. Ahora mismo no toda rodilla quiere doblarse ante Jesús. Los hay que resisten, los hay que rebeldes, los hay que no le reconocen. Pero un día toda rodilla, toda lengua tendrá que confesar. Porque cuando Él se manifieste, que hemos cantado y nos da pues, mencionado Rosel de alguna forma, ¿verdad? Estamos esperando esa segunda venida prometida, y que es un sí y que es un amén, ¿verdad? Como toda la palabra de Dios. Y que estamos viendo las señales, cómo se está acelerando la cosa para que los tiempos se cumplan ya y venga Cristo, ¿verdad? Pues en esa venida todo ojo le verá, dice. Todo ojo le verá claramente. Ahora le podemos ver los que recibimos su palabra, los que por la fe que Él mismo nos proporciona, ¿verdad? Pues le podemos percibir, le podemos recibir, y ahí pues a tener nueva vida en Él. Pero un día todo ojo le verá, sus amigos, sus enemigos, los que le recibimos, los que se opusieron, los que le rechazaron, y todo tendrá que reconocer y arrodillarse ante el Ser Supremo, Jesucristo. Amén. El que está exaltado hasta por lo sumo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 22. Aquí habla de un aspecto interesante respecto a esa posición que tiene Jesús. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, como hemos visto allá, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. A Él está sujeto todo dominio, toda autoridad, toda potestad. Según la palabra conocemos que igual que en la tierra hay autoridades, hay gobiernos, ¿verdad? Hay quien se enseñorea sobre otros, hay quien le hace guerra a otro para conquistarlo, hay quien quiere imponer sus propias ideales, sus cosas, ¿verdad? Así como hay autoridades en la tierra y hay dominios, y hay quien se enseñorea sobre otro, también en el ámbito espiritual hay un sistema, ¿verdad?, de autoridad, hay unas potestades, hay unos seres espirituales, hay ángeles, hay demonios, y sobre todo ello está Jesús. Toda potestad, toda autoridad, todo dominio, todo está sometido a Él. Él está por encima de todo. Hay un reino que es el reino de este mundo, que es un reino que está gobernado, ¿verdad?, por el príncipe de este mundo, por el padre de mentira, dice la palabra, y donde todo está como está. El mundo sabemos que va muy mal por causa del pecado del hombre y de cómo pues, la mentira, el engaño, todo está pues, tan latente, ¿verdad? Pero hay uno que está por encima de él, y es Jesús. O sea, aquí, temporalmente, sabemos que hay una permisividad para que todo eso pues, ocurra, porque es necesario que ocurra, dice la palabra. Pero nadie está por encima de Cristo, está todo sujeto, sometido a Él. Y vamos a Efesios, por favor, capítulo 1, versículos 20 al 23.
Efesios 1, del 20 al 23. Aquí vamos a ver lo que hemos visto en esos dos pasajes anteriores y algo más también que aparece ahí. Dice, la cual operó en Cristo, o sea, la fuerza de Dios, el poder de Dios, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esto lo hemos visto ya, ese es el lugar donde Él está. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Lo hemos visto también, ¿verdad? Toda autoridad, todo está sometido a Él. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Él está por encima de todas las cosas, tanto espirituales como materiales, ya lo hemos dicho. Pero ¿qué más dice? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Aquí hemos visto lo que los otros pasajes nos enseñan también, pero además dice que Dios lo dio por cabeza a la iglesia. Por tanto, Jesús está en esa posición, ese es el lugar, ese es el estatus de Jesús. Está sentado en los lugares celestiales, a la diestra del Padre, en el lugar de suprema autoridad. Y a Él están sujetos, dominios, potestades, todo, y todo está bajo sus pies, todo está sometido a Él. Él venció en la cruz a todo aquello que bueno, no es que afectase a Dios, nos afectaba a nosotros, lo que Cristo venció en la cruz, o sea, lo hizo por nosotros, para darnos vida a nosotros. Amén. Y lo dio además por cabeza a la iglesia. Lo dio por cabeza a la iglesia. Por tanto, Jesús es quien tiene la autoridad total, suprema, para señorear sobre nuestras vidas, para instruirnos, para darnos órdenes, para que su voluntad sea la que se haga en nosotros. Amén. Porque ¿quién en tu cuerpo, en tu ser, quién tú eres, quién da las órdenes? ¿Tu cabeza, tu cerebro? ¿O da las órdenes tus uñas, o tus manos, o tus pies? ¿Quién da la orden a quién? La cabeza la que da órdenes al cuerpo, ¿verdad? Y el cuerpo es el que actúa en consecuencia. Por tanto, así usa esa figura también la palabra de Dios para enseñarnos que Jesús es nuestra autoridad. Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, la iglesia es su cuerpo. Dios lo dio por cabeza a la iglesia. Por lo tanto, si los ángeles están sujetos a Él, si los demonios están sujetos a Él, si todo está bajo sus pies y todo le obedece a Jesús, aquel que todo lo llena en todo, entonces nosotros no podemos serle rebeldes. Nosotros debemos serle ¿qué? Obedientes. Obedientes. Porque además la voluntad de Jesús no es una voluntad que nos venga a dañar, ¿verdad? Precisamente es todo lo contrario. Cuando nosotros obedecemos a Jesús, cuando nosotros nos sometemos a Él, ahí es donde hallamos la vida. Allá donde nosotros somos libres de nuestra condición pecaminosa que nos tenía por caminos de muerte, de destrucción, y somos llevados pues a caminos de vida. Él murió por ti, resucitó por ti, dándote vida en su resurrección, y Él ascendió a lo más alto. Y desde allá es nuestra cabeza, es a que nosotros nos sometemos. Amén. ¿Cómo sigue el pasaje? Pues vamos a Mateo 28. Hemos visto el primer punto, la posición de Jesús. Y dice, el versículo 19, por tanto, o sea, si yo tengo esa posición, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, estoy en ese lugar de autoridad, por tanto, aquí va a hablar Jesús, en consecuencia, a quién Él es, a cuál es su función como estando en esa autoridad. Y tenemos, Él puede decir, por tanto, yo os doy a vosotros, pues, órdenes ahora, os doy instrucciones. Soy la cabeza vuestra, soy la cabeza de la iglesia, por tanto, os doy instrucciones. Estas órdenes o estas instrucciones las dio Jesús directamente a quién. ¿Con quién está hablando aquí Jesús? Con sus discípulos.
con sus primeros discípulos, con sus más cercanos discípulos, que fueron llamados también apóstoles, ¿verdad? Aquellos 12 que Jesús estuvieron con él de una forma mucho más cercana que el resto, porque había muchos más seguidores de Jesús, pero había unos que estaban más cercanos y Dios tenía un propósito especial con ellos. Esos 12 apóstoles serían los que, digamos, primeramente extenderían el Evangelio, el reino, a todas partes. Por eso les da esa comisión directamente a ellos y primeramente a ellos, pero no solamente y exclusivamente a ellos, sino a todos los demás, que somos discípulos de Jesús. ¿Cuántos son discípulos de Jesús aquí? Amén. Bien, pues al final, ¿qué dice? ¿Estaré con vosotros todos los días hasta cuándo? No dice hasta el fin de vuestras vidas, porque solamente vosotros recibís esta orden. Hasta el fin del siglo, hasta el fin del mundo, hasta el fin de esta dispensación en la cual nos encontramos hasta que Cristo vuelva. Por lo tanto, esto nos abarca a todos. Nos abarca a todos nosotros. Directamente lo habló a esos discípulos, pero a nosotros, a todos, hasta que Él vuelva, también nos está dando esa orden. Si vamos un momentito a Juan 17, lo vemos en un segundo. Juan 17, donde Jesús ora por ellos, ora por sus discípulos. Y veamos aquí en la barca esa oración. Dice, mas no ruego solamente por estos. Jesús está orando al Padre. No ruego solamente por estos, o sea, por aquellos a quienes les dio esas instrucciones, los más cercanos, los primeros, esos apóstoles, ¿verdad? Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Nos abarca a todos nosotros esto? Sí, nos abarca a todos nosotros. Por la palabra de aquellos primeros discípulos que empezaban predicando el Evangelio 2000 años después ha llegado hasta nosotros. Amén. Y llegará hasta el fin, hasta lo último de la tierra, antes que Cristo vuelva. Por tanto, es unas instrucciones para todos nosotros. Para todos nosotros. ¿Y cuáles son las instrucciones? ¿Qué dice? Por tanto, ¿qué dice? Id. Id. Esta palabra de dos letras. Id significa que emprendamos la acción. O sea, no está diciendo que esperamos a que vengan. Nos dice que vayamos nosotros. Yo estaba pensando en esto y yo pensaba en mi experiencia. Y digo, yo debo ser una excepción, una cosa rara, porque a mí no me vino nadie a predicar el Evangelio. Prácticamente yo fui el que me invité a venir a la iglesia. ¿Te acuerdas, niño? Yo, conociendo a mi esposa, la pastora, cuando en ese tiempo nos conocíamos, ella era cristiana ya, y yo, pues no conocía al Señor como después de conocer. Pero yo le dije a ella directamente, sin que nadie me hablase, vine aquí a recogerla un día para ir a una comida, a una entrega de trofeos, y la recogí en la iglesia. Y yo, saliendo de aquí, le dije, yo tendré que venir a este lugar. Yo tendré que venir a este lugar. Yo mismo me invité, yo mismo vine. Pero no fui yo, hermano. No fui yo. No sé ni por qué dije esto. Dios lo sabe, ¿verdad? Dios es el que nos atrae, es el que tiene la experiencia para cada uno de nosotros, una muy personal. Y aquí volví, y aquí me quedé, y de aquí no me muevo. Y aquí refiriéndome a Cristo. ¿Quién quiere moverse de Cristo? ¿Quién quiere irse de Cristo? No. Habiendo conocido su amor, habiendo conocido su perdón, su obra por nosotros, ¿quién se va de Cristo? Gloria a Dios. Pero aquí nos dice ir, es una acción que debemos emprender, es un ponernos manos a la obra. No es quédate sentado, quédate tranquilo ahí. Solamente dijo una cosa Jesús al respecto, dice, esperad hasta que seáis investidos de poder del lo alto. Vamos a ver un poco más adelante. Pero la orden es que nosotros nos movamos. Y no significa que todo el mundo tenga que ir en forma literal, yendo a otras naciones, yendo lejos. A
a veces ir es simplemente cruzar la calle, porque tienes un vecino ahí que necesita oír el Evangelio. Amén. ¿Entendéis? No hay que irse muy lejos. Tenemos muchas personas a las cuales testificar para que vengan al conocimiento de Cristo, como ya nosotros le conocimos y pudimos recibir la salvación en Él. Tampoco significa que todo el mundo tenga el llamado a ser un evangelista. Hay gente que tiene ese llamado especial y tiene la gracia, tiene la unción de Dios, del Espíritu Santo, para hablarle a la gente y tener ese poder que convence, ¿verdad?, del pecado, de justicia, del juicio, porque es el Espíritu el que hace esto. No significa que todos tengamos ese tipo de llamado de una forma tan intensa, aunque todos somos llamados a testificar de Cristo, por supuesto, pero es un trabajo en conjunto. Tenemos que entender que la iglesia es un equipo y hay quien tiene la gracia para tomar las almas que están en su pecado y traerlas a Cristo. Hay otros que tienen la capacidad de instruir a esas personas, de enseñarles. Hay otras personas que tienen la capacidad de pastorearlas, de estar con ellas en sus necesidades, de acompañarlas, de consolarlas en sus tribulaciones. O sea, que es un trabajo de toda la iglesia. Ir a este mundo, estar en este mundo y estar en acción para establecer el reino en los corazones de tanta gente que está tan necesitada de perdón, de salvación, de liberación. Amén. Y hacer que discípulos. Ir y hacer discípulos. Eso es muy interesante. Quiero que hagamos un especial hincapié, que prestemos especial atención. Jesús nos dijo: ir y hacer simpatizantes, ir y hacer amigos, ir y hacer religiosos, ir y hacer domingueros que cada domingo vayan al culto. No dice esto. Ir y hacer discípulos. Un discípulo es un aprendiz de un maestro, alguien que aprende de un maestro que le está enseñando. Pero básicamente es eso. Pero en el contexto bíblico, la idea bíblica, lo que encontramos ahí es estar andando con el maestro, es estar cerca del maestro, es convivir con el maestro, es que te estás impregnando de todo aquello que tu maestro te está enseñando y tú te entregas a esa doctrina, te entregas a esa enseñanza, porque tu anhelo es ser semejante a tu maestro. ¿Veis? Esto es un discípulo. Un discípulo no es alguien, un verdadero discípulo de Jesús no es alguien que tiene a Jesús como algo más en su vida. Un verdadero discípulo de Jesús es alguien que emprendió un camino diferente al que estaba andando y para andar con su maestro, para andar con él y estar con él continuamente. ¿Entendéis? Eso es un discípulo. Ir y hacer discípulos. Ir y hacer esa clase de personas que se entreguen a mí, que vengan a mí y anden conmigo y permanezcan en mí. Eso eran ellos, sus primeros discípulos, y así tenían que reproducirse en otros. ¿Qué hicieron esos discípulos de Jesús cuando Jesús los reclutó, por ejemplo? Cuando Jesús fue y vio a aquellos pescadores que estaban en su trabajo, con sus redes, con sus barcos, todo esto. Sígueme. ¿Y qué hacía la persona? Dejándolo todo, seguía a Jesús. ¿Qué hizo con Mateo, con el que estaba aquí escribiendo esto? Mateo era un publicano, un recaudador de impuestos. Y estaba con su mesa, con todo el dinero, con todo aquello, con los impuestos que cobraba para vender a Roma y también los que defraudaba para quedarse él. Porque eso hacían los publicanos, eran odiados por eso, por los judíos, porque eran muy corruptos. Pero pasó Jesús, sígueme, simplemente dijo una palabra. ¿Qué hizo Mateo? Dice que dejándolo todo, se fue tras Jesús. Y eso es ser un discípulo, dejando todo para seguir a Jesús. Porque los caminos por donde andamos son caminos de muerte. Nuestros caminos, aunque nos parezcan rectos, son torcidos delante de Dios y son caminos de muerte. Pero Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Amén. Y si quieres ir al Padre, solamente a través de Él. Amén. Hay acceso. Gloria a Dios. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Tanto es andar con Jesús, es tomar un nuevo camino. ¿Sabéis que a los cristianos
que ahora conocemos como cristianos, la Biblia los llama discípulos digamos, en su contexto. Los llama discípulos. Los cristianos empezaron a llamarse cristianos en Antioquía. Y no es que la palabra cristiano sea una mala palabra, esté mal, ni mucho menos. Siempre que entendamos y siempre que, sobre todo, vivamos lo que realmente es ser cristiano. Ser cristiano es ser discípulo de Jesús. Amén. No es tener una creencia solamente en Jesús, en Dios o algo así. Es seguir a Jesús. En Antioquía dice la palabra que fue el lugar donde en esa iglesia ya mayormente gentil, donde empezaron a denominar a los discípulos cristianos. Y desde ahí, hasta nuestros días nos llaman cristianos. Nos llamamos cristianos. ¿Sabéis otro nombre que se conocían a los discípulos en el tiempo de lo que se conoce como la iglesia primitiva, el surgimiento de la iglesia, que aparece en el libro de Hechos, la historia? Se le conocían como los del camino. Los del camino. Vamos a ver dos pasajes solamente para que veáis esto. Hechos 9:1, hablando de Saulo cuando perseguía la iglesia, después de este hombre se convirtió en el apóstol Pablo. Pero en Hechos 9, capítulo 9, versículo 1, dice, bueno, el 1 y el 2, perdón, dice: Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le dio cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallasen algunos hombres o mujeres ¿de qué? De este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Ves qué camino está en mayúsculas? ¿Lo tenéis en mayúsculas en vuestra Biblia, el camino? Porque es una referencia directa a Jesús. Si encuentro a alguien de ese camino, a alguien que está caminando con Jesús, a alguien que es un discípulo de Jesús, trae los presos porque los estaba persiguiendo en ese momento. Pues se convirtió en el, digamos, mayor apóstol, ¿verdad? Y en capítulo 19, versículo 23, capítulo 19, 23, dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca de ¿qué? Acerca del camino, otra vez en mayúsculas. Se les conocía como los del camino, porque estaban caminando con Jesús, porque habían cambiado de rumbo. Y ese es un verdadero discípulo de Cristo, es un verdadero cristiano, el que cambió de rumbo su vida y está caminando con Jesús. Así hay que hacer discípulos. Y una cosa muy importante es que hay que hacer discípulos de Jesús. No hay que hacer discípulos del pastor. No hay que hacer discípulos de un hombre, de un maestro o de alguien que esté pues ahí hablando de Jesús. Se hacen discípulos de Cristo. Se hacen seguidores de Cristo, no de un hombre. El hombre es usado por Dios. El hombre es el que te enseña, el que te habla de Jesús, es el que te lo da a conocer, y el que te ayuda y el que camina también contigo en muchas ocasiones donde necesitas aún ser llevado por otros, porque tú estás en debilidad, estás en situaciones difíciles, ¿verdad? Nos sostengamos unos a otros, dice la palabra. Los débiles sean sostenidos por los que están fuertes. Otro día, otro te va a tener que sostener a ti. El hombre está ahí, pero no para que seamos discípulos del hombre. Discípulos de Jesús. Significa que hay que instruir conforme a la enseñanza de Jesús, conforme a lo que Jesús dice, no conforme a lo que nosotros mismos podamos estar pensando. No podemos dar de lo nuestro. No podemos nosotros predicar lo que nosotros creemos que es mejor. Tenemos que predicar a Cristo, y eso está en la palabra. Eso está en la Biblia. Ahí está Jesús, la palabra hecha carne. Por eso de Jesús tenemos que hacer discípulos y no de nosotros mismos, no con nuestras ideas propias. ¿Qué dice en el versículo 20? Dice: enseñándoos que guarden todas las cosas que a vosotros os parezca mejor. Vosotros tenéis sabiduría para que seáis vuestros discípulos. Así dice. No dice esto.
dice, enseñándoos que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, lo que yo os he enseñado a vosotros, así como yo os he instruido a vosotros, la doctrina que yo os he estado enseñando, esa misma es la que tenéis que enseñar. No deis nada vuestro, dad de lo mismo. Porque los discípulos deben ser de Jesús. Esos son verdaderos discípulos. Pero si damos de lo nuestro propio, entonces estamos mal nosotros y estamos llevando a mal a los que nos oyen. Por eso, un pastor, un maestro, alguien que está instruyendo a otros, debe ser primeramente un discípulo verdadero. Debe ser primeramente uno que ande con Jesús verdaderamente. Debe ser alguien que realmente conozca la palabra de Dios más que las tradiciones o las ideas o las cosas que pululan por ahí. Porque ahí está la verdad. Ahí está la palabra de Dios. Ahí está el conocimiento de Cristo. Pero si no tenemos conocimiento, si no pasamos tiempo con Jesús para ser verdaderos discípulos suyos, ¿qué estaremos dando a otros? Estaremos dando de lo nuestro. Y Jesús dijo que hagamos discípulos, pero discípulos suyos, no discípulos nuestros, con ideas nuestras y cosas que sean pues, de los hombres. Uno debe ser primeramente discípulo, conocer a Jesús, para dar de Jesús y hacer discípulos de Jesús. Me acuerdo que estuvimos hace un tiempo ya viendo que estaban entrevistando a un hombre cristiano, que no voy a nombrar quién es, pero es un hombre muy famoso secularmente como cantante. Y además este hombre, pues, hasta donde sabemos es cristiano, que tiene su conocimiento de Cristo. Y este hombre estaba siendo entrevistado en un programa secular totalmente y nos encantó. La pastora Emi, estábamos viendo esto y nos encantó porque estaba testificando, estaba dando testimonio de experiencias propias que había vivido con Cristo, en su experiencia con Dios. Y qué tremendo, ¿no? Porque está testificando en un medio secular donde mucha gente que no conoce de Cristo está oyendo un testimonio, está oyendo palabra de Dios hecha vida en este hombre. Y lo encontraba maravilloso. Pero en un momento, al final de la entrevista prácticamente, hablaron del asunto de la sexualidad. Y él dijo, tú haces el amor con tu esposa, con tu esposo, que es tu cónyuge. Ahora, el sexo no es lo mismo que el amor. Por tanto, el sexo lo haces con quien quieras, cuando quieras. Pero el amor lo haces con tu cónyuge. Eso lo tiró todo abajo. Eso lo tiró todo abajo. La gente aplaudiendo eso. Porque esto es lo que el mundo aplaude. Pero eso ya no es verdad bíblica. No hay diferencia. No puedes separar. Luego, la sexualidad ha sido dada al matrimonio para vivirla en el matrimonio y honrar a Dios con ello. Y eso es lo que Dios promueve. Pero fuera de ahí es pecado. Y que una persona, además famosa, más reconocida, pues hable una cosa así, ¿qué hacen sus oidores? ¿Qué hace quien oye eso y atiende a eso? Pues si este dice esto, esto será verdad. Y ahí se hacen discípulos de qué? De los hombres, no discípulos de Jesús. Por tanto, no podemos sacrificar la verdad para agradar a los hombres, para que los hombres nos aplaudan o para que acepten nuestro mensaje. Da la verdad tal como es, lo que gusta y lo que no gusta. Dile a aquel a quien quieres hacer como discípulo de Jesús la verdad tal como es. Dios es el que hace la obra. Dios es el que va a provocar que esa persona entienda, que esa persona se entregue a Cristo como verdadero discípulo. Pero no hagamos discípulos de los hombres. Y por eso es muy importante en el asunto de hacer discípulos que no solamente vengamos aquí a lo que llamamos el culto, que vengamos también a lo que llamamos los discipulados. ¿Por qué le prendemos ese nombre? ¿Por qué llamamos discipulado? Porque donde
eres hecho un discípulo. Donde aprendemos, aquí tenemos discipulado los martes, ¿verdad? A las 6, y tenemos discipulado los domingos a las 10. Yo creo que todo cristiano, toda persona, todo discípulo tendría que estar participando de los discipulados, así como estamos participando de la reunión en que estamos ahora mismo. El martes a las 7. A las 7, perdón. Me corrigió. Un discípulo. Qué bueno. El martes a las 7. Pero es necesario aprender, es necesario ser enseñado. Ahí es donde más nosotros crecemos en conocimiento de Cristo. Más que oyendo una predicación cada semana. Es sentándonos a la mesa con la Biblia, con el cuaderno, con el lápiz, y ahí estar conociendo a Cristo en su palabra. Y de hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. La manera que primero se nos ocurre es literal, a todas las naciones. También podemos aplicar de otra manera. A todas las gentes, de toda raza, de todo color, los guapos, los feos, los altos, los bajos, los que te caen bien, los que te fastidian, a todas las gentes, sin hacer acepción. ¿Entendéis? A que Dios te ponga delante. A veces Dios te pone delante, quizá no al que tú deseas, que un día venga a ser un hermano tuyo en Cristo. Pero ahí es donde Dios quiere glorificarse y manifestar su amor en ti. El amor que no es solamente a los que me caen bien o a los que me hacen bien a mí, sino el amor que es capaz de sacrificarse aún por sus enemigos y por aquellos que no son tan agradables. ¿Entendéis? Por tanto, haced discípulos sin hacer acepción de personas. Donde haya la oportunidad, no pongas tus sentimientos por delante. Pon el deseo de Jesús y las instrucciones de Jesús por delante. Amén. ¿Qué más? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos en el bautismo en agua que hoy vamos a celebrar. Entre otras cosas, que vamos a explicar todo lo que tiene que ver con el bautismo. Ya lo saben los que se van a bautizar y los que hemos sido bautizados anteriormente, yo sé que tenemos conocimiento, pero uno de los aspectos interesantes del bautismo en agua es que nos identificamos con Jesús en su muerte y en su resurrección, en que morimos a nosotros mismos, morimos a nuestros propios caminos, morimos a nuestra propia vida que traíamos de pecado y desagradable a Dios, para resucitar juntamente con Cristo, identificarnos con la resurrección de Cristo, en que nos levantamos en esa vida nueva, en esa vida nueva y eterna, porque la vida eterna no empieza cuando nos morimos y nos vamos de este mundo. La vida eterna empieza cuando recibimos a Cristo en este mundo, en esta vida, como nuestro Señor y Salvador. Ahí empieza nuestra vida nueva. Ahí nacemos de nuevo, dice la palabra. Ahí nosotros volvemos a revivir en nuestro ser interior, en nuestro espíritu, que estaba muerto por causa de nuestro pecado. Dios nos limpia del pecado. Dios nos perdona todos nuestros pecados en Cristo cuando por la fe en Él le recibimos como nuestro Señor y Salvador, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de lo que somos, para que Él nos limpie y para que nos haga nuevos. Somos nueva criatura, por tanto andamos ahora con Cristo. Cambiamos de rumbo, cambiamos de camino. Y eso pues lo representamos de alguna forma en ese bautismo. Cuando una persona pues se bautiza a Cristo, pues estamos manifestando, estamos proclamando que Cristo vino a mi vida, que me perdonó, que me salvó, y yo doy fe de ello, y yo manifiesto mi voluntad, ¿verdad?, de cambiar de vida y ahora ser un discípulo de Jesús, de ser un discípulo de Jesús, que siguiéndole a Él, andando con Él, se me buena vida eterna. Y por último, la última parte del mensaje, del pasaje que hemos visto, es la promesa. La promesa. Porque Dios nunca te mete a algo sin que te dé la provisión para que puedas cumplir con lo que Él te ordena. Si no, Dios sería injusto.
Jesús dio una orden aquí, una orden que es bien importante. Ir por todas las naciones, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso no es cosa pequeña. Pero Jesús ahí mismo nos da la promesa de la provisión. No os envío solos. No os envío, ya te arreglarás como lo hagas. Ya te apañarás tú con tus fuerzas. Dice, he aquí, yo estoy con vosotros. Amén, amén. Yo estoy con vosotros. Para eso, a lo que os he mandado. No os envío a vuestra suerte. Os envío y sabed que yo voy con vosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos los días, dice. Amén. ¿Hasta cuándo? Hasta que pierde ya vigor ese mandamiento. Hasta el fin del mundo. Hasta que yo vuelva. Y entonces vamos a establecer el reino y la cosa pues va a cambiar ahí. Pero mientras estáis ahí para ser discípulos, yo estoy con vosotros. Juan capítulo 14, versículos 15 al 18. Juan 14, del 15 al 18. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuándo? Para siempre. ¿Y de quién está hablando? El Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, el cual es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, o sea, los discípulos, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Gloria a Dios. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. No dice vendrá el Espíritu a vosotros, dice yo vendré a vosotros, porque Jesús está en nosotros Amén. a través del Espíritu Santo. Eso es un misterio, eso no es tan fácil de entender para nuestra matemática ni nuestra lógica, pero eso es algo que Dios nos revela. Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios, y son uno solo, un solo Dios, pero tres personas, ¿verdad? Cada una su función, cada una su posición, su lugar. Por tanto, Jesús dice, yo vendré a vosotros, yo me voy al Padre, pero vendré al Espíritu Santo, y es en quien yo estaré con vosotros para siempre. El versículo 26 de ahí mismo dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto tiene que ver con ser discípulos, ¿verdad? Con conocer a Cristo, con estar y permanecer en su enseñanza, en su doctrina, que es la verdad. Él os enseñará, Él os recordará, Él estará ahí con vosotros, estaré con vosotros, para aquello a lo que os he encomendado. Y en Hechos capítulo 8, un pasaje que muchos de nosotros conocemos de memoria, ¿verdad? Pero recibiréis, ¿qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y me seréis qué? Testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta dónde? Y hasta los últimos de la tierra. Pasando por Mallorca también. Y alcanzándonos a nosotros. Amén. Llegando a América y alcanzando a muchos de vosotros también de allá. Gloria a Dios. Hasta toda la tierra, hasta el fin del mundo, hasta el fin del siglo y hasta que todo el mundo reciba la oportunidad, reciba el mensaje del Evangelio para salvación. Ese es Jesús, esa es la orden de Jesús. Él está con nosotros, Él nos capacita, Él no nos deja solos. Y si eres un hijo de Dios, si eres un discípulo de Cristo, tienes a Jesús en ti, tienes al Espíritu Santo morando en ti. Y eso significa que tienes un potencial que ni te lo crees para poder hacer nuevos discípulos. Porque es el poder de Dios el que lo hace. Y nosotros debemos cumplir nuestra parte, ¿verdad? Debemos ser obedientes a este mandato de Jesús. Id, está en la labor, está en ello, porque para eso estamos en este mundo. Para alcanzar a los que todavía están sin conocimiento de Cristo e irnos a casa con nuestro Padre. Amén. Amén.
¿En qué camino andas? ¿A quién sigues? Yo quiero terminar con estas preguntas, con estos interrogantes que podamos hacernos. ¿Andas con Jesús? ¿O sigues andando por tus caminos? Y de vez en cuando Jesús está ahí para algo que tú quieras o que tú te apetezca o que tú necesites. ¿Eres realmente del camino? ¿Eres realmente un discípulo de Jesús? ¿O estás siguiendo a otros maestros, otras corrientes? ¿A quién sigues? ¿De quién aprendes? ¿Aprendes de la palabra? ¿La lees cada día? ¿La estudias? ¿Escudriñas? ¿Quieres conocer a Jesús a través de su palabra? ¿O te pasan más horas con la pantallita viendo tantas tonterías que hay en la vida? Perdón por la palabra. Pero un seguidor de Jesús, uno que está en el camino, es alguien que sabe en qué concentrarse y en qué debe estar posicionado. Por lo tanto, seamos verdaderos discípulos, teniendo al verdadero Maestro que es Cristo para nosotros. Y así podamos reproducirnos en otros. Vamos a orar. Padre Santo,